Ahí estamos. Adelante. Bueno, yo solamente le doy los buenos días de parte de la presidencia del CBP, del doctor Marcelo Mota en Brasil y de la secretaria técnica Gabriela Dalsazo. Muchísimas gracias a Sana Pesca por ser siempre el referente en estos temas de acuáticos. Al CBP, ustedes verán la foto que tenemos son de vacas, pero nos resta trabajar muchísimo en este tema y por eso el gran agradecimiento a Sana Pesca, a todo el grupo de sanidad avícola, perdón, vieron, ya me pifié, Cuáticas. avícola, acuática, que están acá participando. Y bueno, le doy la palabra a Magda, que los va a presentar a Carla y a Pablo. Gracias. Exacto. Bueno, vamos a leer un poquito de su currículum. Pablo Silva es médico veterinario con 18 años de experiencia en fiscalización sanitaria y ambiental en Pesca, especializado en normativa sectorial, control de riesgo en importaciones y conservación de biodiversidad, con formación en epidemiología, cambio climático en pesca y acuicultura, gestión pública y análisis de datos. Toda su carrera profesional la ha hecho en Pesca, desde el año 2007 en el control y vigilancia de brotes de virus de la anemia infecciosa de salmón en la isla de Chiloé, pasando por el Departamento de Salud Animal en la Dirección Nacional del Servicio y actualmente a cargo de la subárea de acuicultura de la región metropolitana, que se ocupa de temas con competencias de los departamentos de salud animal, gestión de fiscalización de la acuicultura, gestión ambiental y de la unidad de conservación y biodiversidad. Bienvenido, Pablo. Carla, por su parte, es médico veterinario con una destacada trayectoria en el ámbito de la sanidad animal. Inició su carrera profesional en el año 2007 como médico veterinario acreditado por Pesca, realizando muestreos y certificaciones de programas oficiales de vigilancia sanitaria en centros de cultivo de la zona sur de Chile. Posteriormente se incorporó a la Subdirección de Inocuidad y Certificación de Pesca, donde se desempeñó en el equipo de gestión de requisitos de mercado para la exportación de productos pesqueros y acuícolas. Actualmente se desempeña como encargada de importaciones y exportaciones del Departamento de Pesca de Chile, donde lidera procesos vinculados al comercio internacional de especies hidrobiológicas y es integrante además de nuestro grupo de acuáticos del CBP por Chile. Le damos la bienvenida y adelante, ustedes marcan el ritmo de la presentación. Pues muchas gracias por la presentación. No saquen por favor la cuenta de cuántos años llevamos trabajando ni cuántos años tenemos. Bueno, con el Pablo llegamos juntos a a la isla de Chiloé. De hecho, llegamos a vivir con un grupo ¿cuántos éramos? Como 10 personas más. En la casa estudio le decíamos, era el reality Una casa show. estudio en Chiloé, sí. Así que ahí en cada uno en en su área estuvimos ahí presentes cuando el virus ISA llegó a Chile. Estuvimos ahí en primera línea, así que hemos tenido ahí nuestro caminar en conjunto con el Pablo en en el servicio. Bueno, sin más ahí les voy a compartir la presentación. Ahí ustedes me dicen si se ve. Sí, falta modo presentación y estaríamos prontos. Ahí, Ahí, perfecto, adelante. ya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que tenemos en el CPP de poder compartir nuestra experiencia como Chile en el ámbito de las especies ornamentales, que siempre van un paso más allá bueno, de la acuicultura de producción propiamente tal, pero sin perjuicio de ello es súper importante por muchas cosas, tanto económicas como en el fondo el apoyo ahí a la economía del país. Uno piensa que no es mucho, pero aporta harto. Y aporta a otros personas, a otros emprendedores que en el fondo no son grandes, ¿cómo se dice? Grandes industrias, la gran industria.
Así que agradecer y bueno, invitar también a los colegas del CBP a que podamos seguir continuando a hacer estos tipos de presentaciones porque aquí para mí nosotros, claro, exponemos nuestra experiencia, pero también después si nos hacen preguntas podemos compartir experiencias con los otros colegas. Em, para entender un poco cómo funcionamos en Chile con el respecto a la pesca y la acuicultura, nosotros como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura somos parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ahí nosotros, bueno, compartimos el ministerio junto a otras dos instituciones, que son la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Instituto de Fomento Pesquero, el IFOP, el cual, perdón, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura es la institución que emite decretos y resoluciones que en el fondo permiten luego al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura poder fiscalizar. Hoy se me perdió la flechita. A ver si puedo avanzar. No sé para dónde la dejé. Con el teclado, pues, yo creo. Ah, Ahí ahí con la el teclado encontré. Ya. también. Sí, Sorry, sí. me empecé a distraer porque no veía la flechita. Ya. Más encima se me quedaron los lentes en la oficina, así que estoy tratando de enfocar. Bueno. Claro. Entonces, como misión de nuestro Serna Pesca, nosotros tenemos, hay un concepto que es la gestión sanitaria dentro de nuestra misión. Y en ese sentido, esta gestión sanitaria, nosotros desde el Departamento de Salud Animal somos somos la autoridad sanitaria en animales acuáticos en Chile y nosotros pertenecemos a la subdirección de acuicultura, que ahí tenemos nuestra subdirectora de acuicultura, que es la punto focal de los animales acuáticos para la OMSA en Chile. Lo que les comentaba respecto a la relevancia de las especies ornamentales, si bien no es una industria grande como es la acuicultura de los salmónidos, la tilapia u otras especies en otros países, pero sí representa un ingreso económico para los países y de otro ámbito, no de grandes industriales, sino que de las pymes. Entonces es muy importante. En Chile nosotros contamos con 17 estaciones de cuarentena autorizadas. Se distribuyen a lo largo de Chile. 12 de ellas están ubicadas en la región metropolitana, que digamos la gran mayoría seguramente también porque ahí está el aeropuerto internacional, entonces también el tema de la operación es un poco más fácil. Tenemos dos estaciones de cuarentena en en Arica, que también es un ingreso bastante importante para Chile de especies ornamentales, y tenemos en otras regiones, en Valparaíso, perdón, y tenemos estaciones de cuarentena en Biobío y en Antofagasta. Va, ¿viste? Se me perdió la flechita. No, ya, ahí está. Un poco también para comentarles, bueno, nosotros en Chile nosotros no exportamos especies ornamentales, sino que nosotros importamos, por lo tanto nuestro foco como servicio es la fiscalización de la importación. En ese sentido, a lo largo de los años, hay años que han aumentado las fiscalizaciones, se vio un aumento hasta el año 2021, que fue el pic de estos últimos años de las importaciones, bueno, periodo de pandemia, y luego de eso ya empezó a disminuir un poco. Puse los datos hasta el 2024, pero el 2025, el primer semestre, estamos un poco parecido a lo que fue el año 2024. Tenemos alrededor de 200 mil ingresos de peces ornamentales a Chile durante el primer semestre. Em, También las importaciones son mayormente realizadas por la región de metropolitana, y el mayor porcentaje provienen desde Colombia, bueno, Perú, Argentina, desde esos países. Bueno, la normativa aplicable a las importaciones de especies vivas, tenemos un largo listado,
pero sin embargo, lo importante es aquí que el Decreto Supremo número 72 es el que establece el reglamento de certificación y otros requisitos para la importación de especies hidrobiológicas. Este reglamento, bueno, nos entrega las directrices tanto para especies ornamentales como ovas y gametos. Lo otro importante es que nosotros en Chile no tenemos permitido el ingreso de cualquier especie ornamental si no tenemos una nómina de especies hidrobiológicas de importación autorizada. Esto no solamente es importante desde el ámbito sanitario, sino también desde el ámbito ambiental por el tema de las plagas. Entonces ahí se establece esta nómina de especies donde hay información con respecto a estos ámbitos. Nuestra listado de enfermedades, ya que está reconocido el año pasado, recientemente lo modificamos, pero establece nuestras enfermedades de alto riesgo, de las cuales, por supuesto, están incorporadas las enfermedades de la OMSA. Bueno, y ahí las resoluciones, que ahí les va a comentar más el Pablo con respecto a las resoluciones que habilitan las unidades de cuarentena y algunos manuales que nos permiten bajar más a la cancha el tema de los manuales y el tema de las normativas. Entonces, nosotros como servicio tenemos un modelo sanitario eh, y en el ámbito de las especies ornamentales nosotros consideramos el tema prefrontera y frontera. En el ámbito prefrontera nosotros hacemos una evaluación de riesgos para autorizar a los países que pueden importar a Chile y hacemos una gestión en frontera, en las estaciones de cuarentena, cuando ingresan los ejemplares al país. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos nuestro listado de enfermedades. Hay algunas que son más de interés de las especies ornamentales que otras. Tenemos identificados en una lista que tenemos publicado en la web de Cernapesca de las especies ornamentales que tenemos identificadas y a qué son susceptibles, a qué enfermedades de la OMSA son susceptibles. Y en base a eso también nosotros hacemos algunos análisis con respecto a importar, o sea, a los países importadores y con respecto también a las fiscalizaciones que más adelante les va a contar Pablo de que hacen en terreno. Bueno, y el decreto 72 es nuestro gran normativa que nos permite establecer todas las condiciones que tienen que tener un país para poder importar a Chile las especies ornamentales. Este decreto es bien antiguo, pero sin perjuicio nos da buenas directrices y muchas veces algunos importadores nos dicen que somos muy estrictos, pero creo que gracias a ser estrictos hemos logrado mantener un estatus sanitario desde la gran crisis del virus ISA del año 2007. Entonces, nos ha dotado de la posibilidad de justamente cumplir con el objetivo, que es impedir la introducción de enfermedades y sus agentes causales al país. Entonces, en esta evaluación sanitaria, nosotros le solicitamos antecedentes al país de origen para la importación. Esta solicitud de antecedentes, bueno, y los antecedentes son evaluados una vez ingresados a nuestro equipo en el Departamento de Salud Animal. Nosotros evaluamos la información. Siempre hay una solicitud complementaria de esta información. Emitimos la resolución una vez que en el fondo vamos a autorizar a algún país o ya rechazamos porque no cumple con ciertos estándares que nosotros tenemos implementados. Pero si los autorizamos, nosotros tenemos la publicación de estos países autorizados, los reconocemos por resolución y el listado lo publicamos en la web de nuestro servicio. Ahí estoy apretando otra cosa. Ya. Respecto a la evaluación sanitaria que establece el decreto 72, no voy a ahondar mucho porque en realidad esta es la información que nosotros le requerimos a los países, pero el objetivo de esta evaluación no es, es evaluar un sistema que tenga la autoridad competente en el país de origen.
Por supuesto, nosotros no solicitamos lo mismo que si son especies que van para material genético para reproducción. También ahí el objetivo de la evaluación tiene que ver con el objetivo para lo cual se está importando. Pero sin embargo, la información que nosotros requerimos para evaluar todo este sistema es la misma. Ya evaluamos la autoría, tanto la autoría competente como los sistemas de vigilancia que pudiera tener implementado en el país, las enfermedades que tiene el país de origen. Nos basamos, para nosotros es fundamental que los países estén reportando semestralmente a la OMSA, porque también mucha de la información que además nos entregan ellos, nosotros igual verificamos lo que ellos han reportado a la OMSA, qué sistemas de certificación tienen implementados, su legislación sanitaria, cómo es el sistema productivo en cuanto a las especies ornamentales, porque hay países bueno, tienen su propia producción, hay otros que importan desde otros países y en el fondo eso luego se exporta. Entonces hay como, hemos detectado que igual hay diversos sistemas como de producción de estas especies ornamentales. Actualmente tenemos, tengo aquí mi torpedo, 7 países autorizados, de los cuales, bueno, hay algunos que se están importando, otros que ya no, pero tenemos 7 países actualmente autorizados. Esto está publicado en la página web de nosotros. Y bueno, y a través de este decreto también establecemos las condiciones de certificación sanitaria. Como les comentaba más atrás, lo importante para nosotros son las enfermedades de alto riesgo de nuestro listado, que en realidad son las mismas de la OMSA. En nuestra certificación sanitaria solicitamos que, por supuesto, los peces vengan de establecimientos donde no hayan tenido mortalidades inexplicables, donde no tengan estas enfermedades. Además, solicitamos la inspección, que estén bajo la supervisión de las autoridades competentes, que hayan sido sometidos a una cuarentena también previo al envío a Chile, pese a de que nosotros aquí tomamos un resguardo adicional, que es la cuarentena que hacen los peces a la llegada del país, que el decreto establece 15 días. Ahí Pablo también les va a comentar un poco más ya de la llegada de los peces acá a Chile. Bueno, y algo que también lo tenemos establecido en nuestro certificado es que no tengan tratamientos farmacológicos que eventualmente pudieran enmascarar también la presentación de enfermedades. Lo comento porque igual fue un comentario que hicimos como país también bueno, al nuevo capítulo de la OMSA, que la verdad es que está muy bueno porque no teníamos ninguna guía anterior a esto y por supuesto que viene aquí en el fondo, a tratar de que todos hagamos lo mismo, o no lo mismo, pero en el fondo a estandarizar un poco también cómo nosotros podemos comercializar de manera segura las especies ornamentales. Bueno, una vez que se autoriza al país, esto, como les comentaba, el listado de países autorizados, no sé si tengo un puntero. Bueno, no importa, no. Es que estoy moviendo el mouse, pero no sé si se ve. Sí, se ve, Ah, se ya se ve. ve. Sí, Ya. sí, sí, perfecto. Tenemos un listado de países autorizados que están publicados en nuestra web. Tenemos el listado de las unidades de cuarentena que lo ven justamente los colegas ahí en región. Y tenemos el listado de especies de importación autorizadas, o sea, solamente las que están ahí en ese listado podemos importar. Por lo tanto, con esos 3 elementos, el usuario puede saber desde dónde puede importar, a dónde puede importar y qué puede importar. Y por lo tanto, ahí ya comienza la solicitud de importación propiamente tal del usuario que llega a la región y que ingresa por las regiones. Tenemos 3 puestos fronterizos, que es el complejo de fronterizo Chacayuta en Arica, los Libertadores en los Andes y el aeropuerto en Santiago, donde está ahí mi colega Pablo inspeccionando, el cual ahora les va a comentar ya de lo que continúa en nuestra cadena de importación de especies ornamentales. Ya, ok, entonces me toca.
Voy a Sí, compartir, de un gracias, segundito. Carla. Gracias, Carla. Sí, bueno, Eh, cualquier duda a lo mejor pueden preguntar al final o Al Exacto, cuéntame. sí, final, sí, 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 sí. perfecto. ya, gracias. Hoy, solo una duda. ¿Cuánto tiempo nos queda como para acotar? ¿No? No, tranquilo, podemos. ¿Tranquilo? Ok, Sí, sí, ya, sí, estamos bien. perfecto. Ya, bueno, primero agradecer al... Ay, se me fue. Agradecer al Comité Veterinario Permanente del Cono Sur en darnos este espacio para poder exponer todo el trabajo que estamos haciendo para el control en específico de la importación de especies ornamentales. Y bueno, a mí me pidieron hablar en específico de cómo hacemos el control en el aeropuerto, que tiene distintas particularidades. No es lo mismo que la fora en tierra que hacen colegas en Arica, por ejemplo. Y además, cómo estamos trabajando como servicio para el control en cuarentenas, ¿ya? Bueno, lo primero, bueno, aquí está como la secuencia que hablaba Carla respecto al trabajo que se hace en prefrontera. Ay, ¿por qué se me adelanta? No lo sé. No sé, ahí se ve el cursor, ¿cierto? Sí, Sí, se ve perfecto. Sí, ya, perfecto. perfecto. Ya, entonces todo lo que es prefrontera bloquearla con respecto a los requisitos y nosotros acá en el aeropuerto, específicamente vamos a hablar como los tipos de control agrupados como en tres puntos principales, ¿ya? Que sería el control de aviso de importación, control de los respaldos documentales y del aforo de los bultos que vienen con los peces. Bueno, lo primero, el control de aviso de importación. Para nosotros tenemos la ventaja de que el reglamento de importación indica que para autorizar una importación tiene que haber un aviso previo de 10 días hábiles, ¿ya? Y esto es 2 días, 10 días hábiles son 2 semanas. A nosotros, para estos avisos, nosotros exigimos que al menos el importador indique quién es el que va a figurar como importador en la papeleta de aduana, cuál es la cuarentena o la estación de cuarentena habilitada de destino, el país de origen, quién es el proveedor y los grupos de especies ornamentales a importar. Nosotros con esta información es clave para nosotros para preparar nuestro trabajo de inspección que viene a posterior. Para estos avisos, claramente nosotros, porque son tan extendidos en el tiempo, que nosotros entendemos que no es llegar y coordinar con alguien una fecha en particular, permitimos ajustes de los avisos de importación que se pueden ir postergando según necesidad. Incluso se podría adelantar si es que el aviso fue antes de los 10 días. Para esto es clave para nosotros tener cierta rigurosidad en el control de estos avisos. Ya nosotros tenemos un trabajo de revisión de correo, planillas Excel, calendarios de Outlook, tenemos hasta pizarra aquí con plumón donde anotamos la fecha de importación, porque esto nos permite a nosotros planificar los trabajos y prestar un mejor servicio. ¿Por qué se adelanta? No entiendo. Está planificado por tiempo, parece. Se adelanta solo. Sí, Sí, se adelanta solo, yo ni toco. adelanta Em, sol. Se lanza solo, sí. Y bueno, y la idea es contar con información previa que nos permita alimentar matrices de riesgo para definir con antelación cuáles son los focos de aforo de importación, ¿ya? Y posteriormente seguimientos de cuarentena. Eh, para tener, eh, a la vista las importaciones con tiempo también nos permite avisar con tiempo la suspensión de importaciones. Por ejemplo, si hay alguien que avisó hace 2 semanas y hay algún cambio sanitario en la condición del país de origen, nosotros podemos notificar al importador para que cancele a tiempo. Lo mismo si es que hay investigaciones oficiales en curso por detección de enfermedades de alto riesgo de algún origen en particular, o si es que hay ajustes en la nómina de especies autorizadas para que nosotros podamos avisarle si es que hay alguna especie que sale de la nómina por alguna razón. El segundo punto sería el control de respaldo documental, para la cual para nosotros es clave que la revisión documental sea oportuna, ya, a tiempo. Lo mismo que es lo que hablábamos con el tema de los avisos. La idea es evitar rechazos de importación cuando la carga ya está en el país, evitar bueno, mortalidad y sufrimiento animal, y para nosotros también tiempo valioso, que para nosotros es súper importante. Ya, la normativa indica que las solicitudes de importación las puede presentar presentando documentos del servicio 24 horas antes de la importación, el importador. Nosotros, para correr esta línea de tiempo, para tener más tiempo en la revisión, tenemos como una facilitación de trámite donde le permitimos al importador presentar vía correo electrónico y nosotros imprimimos todos los documentos siempre y cuando lo presente 48 horas antes. Esto a nosotros también nos permite tener una ventana para responder y hacer ajustes en la importación antes de que salga del país de origen.
y ya próximamente el servicio tiene implementada, vamos a pasar una etapa de marcha blanca de una plataforma web donde los usuarios van a poder hacer las solicitudes y nosotros vamos a poder rechazar o autorizar y firmar electrónicamente estos vistos buenos. Entonces va a ser una ganancia para todos con esa plataforma. Ya. Bueno, siguiendo con el tema del control documental, es clave la coherencia documental para nosotros. Evitarlo, o sea, detectar lo antes posible el tema de rechazos, como les comenté, y el foco de la revisión documental se centra en los nombres científicos. Para nosotros es súper importante que vengan los nombres científicos como tales, no, tiene que ser el género y especie en su nomenclatura binomial según como figura en la nómina que comentaba Carla, que genera la Subsecretaría de Pesca. Ya, si es que existieran sinonimias en los certificados o en los respaldos del proveedor, nosotros nos basamos en las bases de datos taxonómicas de la FishBase y de la base de datos de biodiversidad esta internacional de la JBIF, para poder tener como un respaldo respecto a que sí, efectivamente se trata de sinónimos de las especies. Nos fijamos en los certificados de la autoridad respectiva, temas de firma, especies y cantidades que respaldan vigencia de los certificados. Nuestro reglamento de importación indica que la vigencia de los certificados son de 7 días desde su fecha de emisión, independiente de lo que indique el certificado de origen. Bueno, eso los importadores acá lo tienen claro y lo conversan con sus proveedores, porque yo entiendo que hay países que emiten certificados con validez superiores. ¿Ya? Ahí en ese caso nosotros lamentablemente tenemos que seguir la normativa nuestra. ¿Ya? Ahí se volvió a adelantar. Ya, identificar, y es clave para nosotros identificar cuáles son susceptibles. Para eso nosotros tenemos, dentro de la misma planilla de solicitud, tenemos un selector automático que nos indica si la especie seleccionada es susceptible, nos indica que es susceptible, o si es alguna especie listada en algún apéndice CITES para nosotros, además, estar alerta de requerir los permisos respectivos. Bueno, ahora nos pasamos al aforo del control de caja. Esto se realiza en zona primaria del aeropuerto, antes de que la carga salga autorizada por aduana para poder ingresar al país. Eh, Clave en esta parte es el criterio de riesgo que nosotros generamos. Eh, eh, este criterio de riesgo va a depender de la importación, las características de la importación, y luego generamos un perfilamiento para ir definiendo de qué forma abordamos los aforos de estas importaciones. En esta instancia nosotros revisamos cantidades y cajas. Bueno, no sé qué pasa. Se vuelve revisión de especies y cantidades, como ven aquí. Revisamos packing list de los importadores o facturas. Nos fijamos mucho en las cajas y en los envases primarios. La normativa también a nosotros nos pide que las cajas vengan en cajas nuevas, en buen estado y limpias. Y se revisa la condición sanitaria general, lo que se puede ver ahí en el lugar. ¿Ya? Ahí nosotros registramos si es que hay alguna especie que viene con alta mortalidad o con signos extraños. No necesariamente va a depender si la especie es susceptible o no a enfermedad de alto riesgo. Podríamos nosotros anotar y hacerle un seguimiento en la cuarentena. Eh, bueno, los criterios de riesgo, nosotros nos basamos en las características de la importación respecto a las especies que va a importar. Vemos susceptibilidad, registro histórico de mortalidad para generar la calificación de riesgo. El país de origen respecto a la condición si figura como declarando enfermedades de alto riesgo, presencia, si hay presencia, si hay, no sé cómo le llaman. Eh, bueno, la categoría que está en la base de datos de la WAGIS, de la OMSA. Proveedor y datos del proveedor y del importador. Y todos estos datos nosotros los manejamos respecto a cómo se han comportado y a registros históricos que manejamos en nuestra base de datos. Como les comenté, para nosotros es clave el packing list porque nos permite confirmar, disminuir el número de cajas de revisión durante la importación. Aquí les muestro, es como la planilla donde están los criterios de riesgo generados por cada tipo según lo que les comentaba, riesgo de especie, país de origen, proveedor e importador, y las categorías de clasificación de riesgo según cuál es la característica. Por ejemplo, para especies susceptibles a enfermedades de riesgo que para nosotros tienen registro de alta mortalidad, el puntaje es crítico, muy alto. Si las especies son no susceptibles a enfermedades de riesgo y además no están en la lista de los peces que más mueren durante cuarentena, la clasificación de riesgo es 1. ¿Ya? Entonces, lo mismo para las otras variables.
y después pasamos a un perfilamiento de riesgo en el cual para cada importación, aquí tenemos datos de la fecha de importación, quién es el titular de, bueno, borré los datos que pueden ser susceptibles de los importadores y proveedores, y los puntajes para cada criterio de riesgo. Y tenemos una matriz acá en la cual, según el puntaje de riesgo, nosotros clasificamos el tipo de importación según bajo, medio, alto. Eh, Esto ya es más que nada, el porcentaje sugerido a foro ya tiene que ver con un tema de practicidad, de cuánto revisar. Si el riesgo es muy alto, claramente vamos a revisar todas las cajas, ¿ya? Y este porcentaje sugerido de aforo de bulto disminuye si el proveedor envía un packet list. El packet list, si vamos abriendo las cajas, por ejemplo, de una importación de 10 cajas, revisamos 5 y el packing list abrimos 2, 3 cajas y corresponde a lo que está, revisamos mucho menos cajas y eso a nosotros nos sirve por el tiempo para nosotros y también para la agilidad en la importación de peces. Ya, eso era lo que tenía respecto a como el foco de lo que hacemos en el aeropuerto mismo, en frontera. Ahora les voy a comentar el trabajo que estamos haciendo como servicio, no solo nosotros acá en la región, sino que tenemos mesas de trabajo a nivel nacional para ir mejorando el control en las cuarentenas. Ya, el objetivo general, la Carla les comentó algo, o sea, yo creo que lo dijo del reglamento de importación, el decreto supremo 72, que el objetivo de este reglamento es impedir que en una importación de especie hidrológica, especie ornamental en este caso, se introduzcan enfermedades o agentes causales de la enfermedad de alto riesgo o alguna que tenga algún programa de control, vigilancia o erradicación en Chile. Entonces, los focos de nuestro trabajo sería minimizar los riesgos de diseminación, por lo tanto, nos enfocamos en las cuarentenas el tema de la biocontención. Eh, el foco también es revisar que las cuarentenas mantengan las condiciones mínimas con las cuales se autorizaron, ¿ya? Durante la inspección en cuarentena, mantener una vigilancia sanitaria de la especie mantenida en cuarentena, nos fijamos en signología, registros de mortalidad, se hacen necropsia, muestreo, generar y analizar los datos que nosotros vamos recopilando en todo el proceso de importación, incluido la cuarentena, y el foco también está en estandarizar manejo y funcionamiento, tanto para nosotros como funcionarios, como para los titulares o la gente que se dedica a establecimientos de cuarentena de especies vivas. Ya, para esto nosotros les voy a mostrar las herramientas que nos sirven para esto. Nos basamos mucho en el marco normativo que señaló Carla, Ley General de Pesca, Reglamento Sanitario y Reglamento de Importación. Eh, Como país, como funcionarios, estamos generando y estamos actualizando manuales en los cuales se indican todos los requisitos para llegar a aprobar una estación de cuarentena y cómo deben funcionar estas estaciones de cuarentena mientras mantienen peces en cuarentena, en el periodo de cuarentena legal, o sea, obligatorio. Estamos haciendo muchas capacitaciones, talleres entre funcionarios. La idea es como mejorar nuestras capacidades en temas de sanitario, epidemiología, incluso atención de usuarios. Nosotros hemos tenido capacitación de atención de usuarios difíciles, por ejemplo. También eso nos sirve mucho para aprovechar la instancia de fiscalización en terreno, gestión y análisis de datos, por ejemplo. Por lo menos yo aproveché una instancia de un diplomado de análisis de datos que me ofreció el servicio. Entonces, eh, son herramientas súper importantes para nosotros ir avanzando. Bueno, actas de fiscalización, que eso se ven aquí en las imágenes, planillas de registro, estas también las vamos actualizando, y las campañas de muestreo que se hacen cada cierto tiempo cuando hay fondos para financiar todas estas cosas. Ya, entonces la cuarentena, eh, como les comenté, nosotros como servicio y como funcionarios estamos trabajando en generar manuales de aprobación porque la normativa es muy vaga, es como muy áspera también de entender. Entonces la idea es que nosotros aterrizamos todo lo que es el objetivo de la normativa, eh, traducirla a manuales, donde si bien son un poco extensos, pero sí se concentran y se explican cuál es la idea de cada artículo normativo que hay detrás. Entonces, estos son los manuales de aprobación y el manual de funcionamiento. Para el manual de aprobación, está por salir una versión de noviembre que hemos revisado y trabajado entre todos. Hay una versión más antigua. El contenido de este manual figuran los requisitos generales necesarios para que se apruebe una estación de cuarentena. Define términos clave que son claves para que el usuario entienda a qué nos referimos en cada cosa dentro del manual.
se indican las exigencias mínimas que están en el artículo 18 del Decreto Supremo 72, Reglamento de Importaciones, que define qué es lo que tiene que cumplir una estación de cuarentena, que son accesos únicos, registros, circuito independiente, etcétera, salas de necropsia, entre otras cosas. ¿Ya? Se detalla también el trámite de solicitud, cómo tienen que hacer la solicitud de evaluación para que nosotros nos acerquemos al lugar y avance el proceso y termine con una resolución aprobando el lugar para que puedan importar especies ornamentales. Ya, estas aprobaciones tienen vigencia de un año y también existe una posibilidad de renovar anualmente estos temas. Ya, ay, se salta tan rápido, no sé qué pasa. Ya, bueno, este manual de aprobación tiene estos 9 puntos, no los voy a leer porque los vamos a ir viendo uno a uno, que son las disposiciones del manual. ¿Qué pasa? No entiendo. Algo se está apretando aquí solo. Nosotras no somos, que conste. No, sí, mira, y mira cómo avanza. Ay, no sé qué pasa. Sí. Ya, tengo un ratoncito aquí presente. Ya, ¿viste? Se adelanta. Ya quizá me tenga que salir de la. Sí, cualquier cosa bajale y volver a subir, Pablo. Sí, sí. No, Hay pero algo bueno, que se aquí descontroló. Ay, quedó sí, quieto. ahí se quedó quieto. Ya, bueno, lo primero son los que indica el manual son los tipos de establecimiento que aloja la cuarentena, cómo deben ser. Entonces, lo básico que indica el manual es que tiene que haber presencia de personal preparado y capacitado para las visitas que nosotros realizamos sin aviso. Por lo tanto, son personas que tienen que haber leído el manual, saber de qué se trata, qué información pedimos, cómo se tiene que manejar una estación. ¿Ya? Y la estación de cuarentena, la dirección tiene que estar registrada a una empresa con giro del negocio en la venta de especies vivas. Esto es para evitar que personas se habiliten, importen y comercien de forma ilegal y además sirva como para blanquear importaciones ilegales, porque en Chile tenemos el problema también de importación ilegal de peces ornamentales, entonces mucha gente pide permiso y no usa las cuarentenas. Entonces estamos tratando de poner cada vez más requisitos para asegurarnos de que sean empresas que sean objeto de fiscalización, además del Servicio de Impuestos Internos, para que nos ayuden con eso. Eh, Eso, bueno, también aquí salen características exigidas de las estaciones, características como de infraestructura, ¿ya? Temas tiene que haber cierres perimetrales, acceso restringido, tiene que haber salas de aislamiento particulares para mantener los peces y lugares de aislamiento que sirvan para necropsia o manejo de toma de muestras de peces, que sería como la zona sucia del lugar. Tienen que tener superficies lavables y desinfectables, sobre todo las superficies que entran en contacto con agua de peces, filtros sanitarios, temas de iluminación, mobiliario y espacio mínimo. Todo eso se define en el manual y se explica cada uno de qué, más o menos, de qué se trata el tema. También tenemos disposiciones respecto a los acuarios o los contenedores. Por lo general son acuarios. Estos tienen que ser de un material transparente, que tengan acceso a buena iluminación, que aseguren la limpieza y desinfección y una buena visibilidad. Tienen que tener alturas mínimas y máximas. Por ejemplo, muchas cuarentenas mantenían peces acuarios en el piso. Nosotros no permitimos eso porque dificulta el manejo y la fiscalización. Y también acuarios que están muy altos, lo mismo donde hay que subirse a escaleras y ver ahí muy ruido también. Esos acuarios, ahora la gente que tiene esos tipos de acuarios los usan para mantener agua para recambio, ¿ya? Temas de accesorios que sean móviles y desinfectables, prohibimos los sustratos, la idea es que sean lugares, que las cuarentenas sirvan donde los peces salen y los acuarios se pueden lavar y desinfectar. Si es que hubiese que usar sustrato como arena, gravilla o algo, se abre caso a caso con el servicio. Yo entiendo que hay especies, no sé, una vez nos tocó un caso de estrellas de mar que necesitaban arena, porque si no para la sobrevida. En esos casos nosotros vamos aceptando cosas, pero lo básico es como ven aquí en la imagen, que sean acuarios así, para pasar la cuarentena. Sí, por lo general son peces que lo alimentan, pero de forma de mantención y que pasen el periodo. La idea es que no ensucien mucho los acuarios, etc. Tienen que haber sistemas antisalto y tienen que cumplir con ciertos rotulados, porque los acuarios tienen que tener un número fijo históricamente, para que nosotros tengamos registro de los acuarios, si es que se presentaron enfermedades, y si incluso hubieron sospechas de enfermedades, para tener como registros por acuario de la historia de registros de mortalidad. El manual habla de tratamientos de agua, entonces la estación tiene que tener equipos montados con sistemas de desinfección. Ahí hay un ejemplo de un tambor donde se supone que se va a ir dejando el agua de recambio y se ingresa
y se desinfecta con cloro. Tiene que haber la estación de cuarentena, dentro de la estación de cuarentena tiene que haber zonas de desagüe y lavamanos, y tienen que tener sistemas para el desecho, basureros, bolsas de una micra adecuada para mantener peces, etc. También el manual indica que tienen que tener instrumentos para poder aplicar preservación de mortalidad. Estos serían frascos con rótulos, pueden ser de vidrio, plástico. Si van a usar algún fijador, tener el fijador. O sea, en el fondo, la idea es que la estación tenga todos los materiales para que si se habilita, ya puedan recibir los peces lo más pronto posible. ¿Ya? Y también se les pide que tengan sistemas de registro. Nosotros exigimos que exista una bitácora de estación, que sea como un libro, no de estos cuadernos que se puedan sacar la hoja. La idea es que sea un libro donde nosotros podamos ir registrando las visitas y ellos vayan registrando los eventos de cada cuarentena para tener la información a mano en caso de tener que buscar cosas que se nos hayan pasado. Ya, eso es esa es como la herramienta que tenemos para habilitar cuarentenas. Ahora vamos a pasar al funcionamiento. Esto ya es con peces en la estación de cuarentena. Entonces, nosotros nos basamos en este instructivo para hacer las fiscalizaciones y los usuarios para estar preparados para fiscalización. Este manual contiene los requisitos y buenas prácticas que deben seguir para asegurar una adecuada inspección sanitaria por parte nuestra y para prevenir, bueno, el objetivo del reglamento es prevenir la introducción y propagación de enfermedades a partir de estaciones de cuarentena. Se definen términos clave también. Aquí hay términos distintos al de aprobación. Existe el tema de identificación de acuario, especies de lote ornamental, lotes de importación, biocontención, preservación de mortalidad. Entonces, además se detallan los trámites de cómo el usuario tiene que hacer la solicitud para que nosotros hagamos un levantamiento de cuarentena. O sea, terminó el periodo cuarentenario y nosotros permitimos la salida de los peces. Ya, los puntos que voy a tocar con respecto a este manual serían el tema de las exigencias para el manejo general, manejo y preservación de mortalidad, los registros que llevamos durante cuarentena, los pasos para levantar la cuarentena y los requisitos que se deben cumplir para que nosotros podamos levantar una cuarentena. Respecto a las exigencias para el manejo general, nosotros nos fijamos en la iluminación. ¿Puedes preguntarle al pato, por favor? No sé, más que nada, para ver si te lo dejo, lo van a venir a buscar después. Ya, déjenme, por favor. Disculpen, Velo y me decís si son los. ya si te lo reviso y corresponden. te lo bajo. Ya, vale, Pero no urgente. ya, vale, gracias. Mi disculpa, pero estamos en Tranqui. la oficina Sí, y tenemos suele justo un pasar. tema, tenemos que revisar un permiso cita acá de la importación de producto de cadena, entonces El trabajo no estaba frena. urgente, nos frena, claro. Claro. Ya, bueno, aquí en el fondo, ya aquí está exigencia del manual. Nosotros nos fijamos, si se fijaron en la aprobación tenía que tener iluminación, bueno, nosotros tenemos que fijarnos de que se mantengan esas condiciones y además sí, con la presencia de peces, hay que hacer algo. Por ejemplo, en temas de iluminación muchas veces habilitamos una cuarentena, pero después cuando hay agua, hay peces, se ve que la iluminación en zonas bajas de acuario requiere una iluminación extra. Entonces nosotros ahí pedimos que se ponga tiras LED o iluminación que nos permita a nosotros realizar la fiscalización y a ellos estar atentos a signos cuando se presentan. Nos fijamos de que se cumplan y se mantengan los rótulos de acuario, en el cual tiene que haber por ejemplo, aquí está el número del acuario y un rótulo donde indique la cantidad que tiene, cantidad de peces y de qué especie hay en ese acuario y de qué variedad. Esto para que nosotros podamos hacer una fiscalización tranquila y nosotros ir viendo con detalle los acuarios y no estar preguntando dónde está cada pez, ¿ya? Em, Además, se indica que, por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de unidad de aislamiento. Si bien puede haber una sala de cuarentena como está acá, con su respectivo raquia acuario, si la persona necesita tener más de una importación dentro de la misma sala, nosotros podemos, a través de un acuerdo con ellos, definir zonas que se les va a llamar unidad de aislamiento, ¿ya? Para esto tienen requisitos, tienen que ser lugares donde estén separados de otra sala de aislamiento, tienen que tener materiales especiales, independientes para cada uno. Y ahí es bien particular, son pocas las estaciones que logran estos requisitos, por lo tanto, pero eso está en el manual, ¿ya? Entonces algo que nosotros es como un estándar que entre funcionarios podríamos aplicar. Las exigencias
seguimos con la exigencia del manejo, el tema de la visibilidad. Nosotros nos fijamos mucho en estos temas. Por ejemplo, si zonas de acuarios que le llega mucha luz, eh, se pone el agua verde y no se pueden ver los peces, ahí ese acuario debiese tener más recambio de agua para nosotros permitir, o ese acuario quizás no debiese usarse como cuarentena, debiese usarse en otro sector. ¿Ya? Además, nosotros lo que se exige además que por acuario se incluya solo una especie, solo un lote de especie ornamental para que no haya confusiones. Pues no pueden meter escalares con beta en un mismo acuario. Eso claramente no se puede para tener manejos de registro, de mortalidad y tratamiento. Y caso a caso se podría autorizar en caso, no sé, pues, nosotros autorizamos para peces marinos, porque son peces diferenciables, de gran tamaño, que pueden compartir un acuario. En esos casos se considera al acuario, a todos los peces, como unidad epidemiológica para efecto de muestreo o prolongación de cuarentena. ¿Ya? Y también la exigencia sería limpieza y desinfección. Nosotros nos fijamos en que la cuarentena se mantenga limpia, que no tenga residuos de tierra sobre acuario. En el fondo, que se note que hay un proceso de limpieza y desinfección eh, permanente durante el proceso cuarentenario. Em, para el retiro mortalidad, exigencia con respecto al manejo de mortalidad, nosotros exigimos que la frecuencia sea diaria, por lo tanto tiene que haber un registro de retiro diario, el cual tiene, como mínimo, recomendamos que sean 2 veces al día, mañana y tarde. Idealmente que se retire apenas se detecte la enfermedad, o sea, el pez muerto, la verdad. Eh, los registros deben ser por acuario, o sea, si hay algún tratamiento o alguna cosa, tienen que anotar en acuario se trató tal día y tal fecha. Em, para la desinfección y lavado de quecha, nosotros exigimos ideal que sea de uso por acuario, el tema de las quechas, y si es que hay alguna dificultad, nosotros somos más estrictos para el tema del lavado y desinfección de quechas. Tienen que tener módulos de lavado con desinfectante y de agua con enjuague para hacer manejo en caso de que haya que usar una quecha en más de un acuario. Ya no se permite el uso de mano para el retiro de mortalidad, cosa que era una práctica muy común, no solo por el riesgo de contaminación entre acuarios, sino que por el riesgo zoonótico que podría haber en aquello. ¿Ya? Y se solicita una manipulación biosegura a la mortalidad. Esto se trata de tomar con guante la mortalidad, llevarlo con quechas que sean específicas para mortalidad a la zona de manejo mortalidad, que sería como la sala de necropsia, y todo en mesones que sean de ideal acero inoxidable, pero si no, serían superficies lavables y desinfectables. Con respecto al almacenamiento de mortalidad, se solicita que sea ordenada y por lote de especies, ya para contrastar los registros de mortalidad. Aquí hay una imagen de una repisa donde hay frascos donde la mortalidad de cada tipo de especie de lote de pez ornamental debería ir en un acuario para nosotros poder hacer la revisión y conteo cuando hacemos seguimiento. Estos contenedores tienen que ser rotulados, transparentes, impermeables, lavables y desinfectables para que nosotros nos permita una fácil revisión durante las inspecciones. Respecto a la preservación, para nosotros es clave que los peces se preserven durante la cuarentena para al final de ella o durante los seguimientos ir contrastando los registros de mortalidad y ellos tengan respaldo de que los peces que murieron están, o sea, siguen. Porque también nos ha tocado que han faltado peces y se han vendido antes de cuarentena. Eso, bueno, toda esa experiencia nosotros la hemos ido adoptando para ir tomando medidas que eviten ese tipo de cosas. Incluso ahora retiramos la mortalidad porque también habían denuncias de que la gente usaba la mortalidad fijada, no la botaba y la mantenía durante las cuarentenas, entonces ahora la retiramos, porque la usaban para respaldar, vendían peces antes y nos mostraban peces de cuarentenas anteriores. Ya, entonces todo ese tipo de experiencia nos ha ido servido para ir adecuando este manual. Ya, entonces, para la preservación, nosotros permitimos el tema de fijados, congelados, secados y deshidratados por sal. Sobre eso que aplica para peces más pequeños. Y respecto a la eliminación, previo al retiro de Cernapesca o que nosotros autoricemos la eliminación, tienen que estar sin líquidos fijadores, en seco y permanecer en dobles bolsas para evitar, eh, muchos peces tienen estructuras bien filúas que pueden generar roturas de bolsa y, y rotura y salida de peces del agua. Entonces se pide eso para el retiro de mortalidad. Ya, ahora vamos a hablar de los registros. Eh,
todo lo que hemos pedido, hemos hablado de registros. Muchos registros nosotros les pedimos que se anoten en cuadernos, pero la forma clave, o sea, para nosotros es clave que para que haya un buen registro durante la cuarentena es que el importador aclare cuáles son los lotes de especie ornamental que llegaron. ¿Y a qué le llamamos lote de especie ornamental? Es toda aquella especie, variedad, incluso desarrollo, que los puede agrupar como una unidad epidemiológica. Por ejemplo, aquí tenemos que hay una persona que importó 200 Caraseus auratus. Venía en la factura Caraseus auratus, certificado Caraseus auratus. Pero llegando a la cuarentena, eh, esos 200 Caraseus auratus se transforman en 100 fantasías rojo de Caraseus eh, y 100 red cap. Son variedades de los peces Caraseus. Ya, pero además de esos 100 red cap, hay 20 que son adultos y 20 que son juveniles. Entonces, estas tres son unidades, son lotes de especies ornamentales distintos. Entonces, nosotros eso le pedimos a los importadores, que una vez que lleguen, confirmen cuáles son los lotes de especies ornamentales que llegan para que se empiecen a generar los registros de mortalidad de cada uno de los grupos de especies. Además, esto sirve para permitir levantamientos parciales de cuarentena que después podemos hablar. Ya, respecto a los registros que solicitamos que tienen que estar anotados en la bitácora, así en un papel o en alguna planilla, pero con algún respaldo de trabajo que evidencie que se está haciendo un trabajo diario, sería de retiro mortalidad, tratamientos efectuados por acuario, eventos relevantes, por ejemplo, cortes de luz, falla en termocalefactores o bombas de aire, desinfección, limpieza, desinfección, desinfección del agua de desecho, tratamiento, desinfección de estructura y recambios de soluciones desinfectantes de los filtros sanitarios, si es que hubiese. ¿Ya? Y lo que es obligatorio entregar digital para poder levantar cuarentena son registros de mortalidad, tratamientos y eventos, que a nosotros nos sirven para generar registros, preparar las inspecciones y generar registros históricos para analizar después temas de riesgo y tener como datos para investigaciones epidemiológicas. Bueno, aquí hay una muestra. Estas son como las planillas donde los importadores tienen que indicar cuál es el ítem de la especie que están declarando, que aquí se llena solo, y el identificador del acuario en el que están esos peces, y cuántos peces hay en ese acuario. Entonces, en base a eso, la persona va registrando aquí la mortalidad diaria, con el cual se hace un cálculo automático que alimenta, que alimenta planillas posteriores para que la persona pueda hacer la declaración y solicitud de levantamiento. Esta es la planilla para registrar tratamientos y eventos, por ejemplo. Este es el resumen que nosotros leemos al final, donde cuando ellos nos hacen la solicitud podemos ver el porcentaje de mortalidad por la especie, o sea, por el ítem de especie ornamental, y podemos enfocar nuestra fiscalización, por ejemplo, bueno, ahí están los rasbora o sea, perdón, los beta con alta mortalidad, hay que ponerle ojo durante la inspección. ¿Ya? Y aquí está la matriz que se genera, que alimenta toda, que en el fondo que es alimentado por todos los datos que van declarando los importadores y que nosotros recogemos al final para ir alimentando matrices de riesgo más grandes. Y aquí hay como resultados, porque son como las gráficas que nos permitan a nosotros alimentar después las matrices de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos, esto son cantidad de mortalidad y de sobrevida, por lo tanto aquí, por ejemplo, de los peces de los 80.000, creo que son datos del 2025, de los más de 80.000 peces que llegan, eh, todos estos son peces, estos son moluscos, artrópodos y corales casi se han importado corales, pero no figuran dentro del gráfico porque es muy poquito. Entonces aquí vemos que en la proporción de mortalidad es casi el 30% de la mortalidad de peces. Podemos hacer lo mismo con el país de origen, que nos sirve para, como les comentaba, alimentar matrices de riesgo y mortalidad por proveedor, ¿ya? Y estos son registros del año 2025. Esto lo muestro como ejemplo, nomás, no es para analizar o llegar a tipo de conclusiones, ¿ya? Aquí tenemos gráficas para los titulares de los que importan especies. Aquí tenemos también proporciones de mortalidad y sobrevida cuando los peces mueren. Nosotros les pedimos que cuando hay una mortalidad por sobre el 35%, el importador tiene que declarar cuál es la causa que él cree más probable. Entonces, tenemos datos de que muchos declaran que es por estrés de transporte, punto blanco, parásito, etcétera. Entonces, a nosotros también nos sirve como para tener como datos de por dónde ir
también capacitándonos en temas de enfermedad de peces. Y también, bueno, podemos sacar un montón de estadísticas, la verdad. Aquí está el tema de la mortalidad por especie, ¿ya? Aquí vemos la gran cantidad de peces que mueren de, por ejemplo, de los Parachaideuron exelrodi, que son los cardenales. Eso. Ya, ahora como casi finalizando, estoy casi finalizando, creo, ¿sí? Los pasos para levantar cuarentena. Los pasos, lo primero es que el proveedor, o sea, el importador envíe una solicitud al servicio, luego de que se complete el día 15, que son los días mínimos que tiene que permanecer en cuarentena los peces en el país. Entonces, con esos registros ya pueden enviar solicitud. Ellos tienen que enviar un correo con un archivo Excel con la información y fotografía de la mortalidad. Nosotros pedimos que la mortalidad la envíen ordenada por especie, en una superficie clara, que a nosotros nos permita contar y contrastar respecto de lo que ellos declaran y lo que ellos muestran en la fotografía. Esto nos permite a nosotros preparar la inspección y demorarnos menos en la cuarentena. O sea, si vamos a estar en la cuarentena una hora, que sea una hora revisando peces y no contando mortalidad. Entonces nosotros tratamos de adelantar este trabajo en la oficina. Igual nosotros contrastamos de que la foto esté después cuando nos muestre la mortalidad y lo editamos, pero eso para adelantar el trabajo. El otro paso sería la inspección nuestra, donde hacemos evaluación del estado sanitario, cumplimiento de las disposiciones del manual, de los manuales, desarrollo de pautas de inspección y registro de visita en bitácora. Para nosotros es importante la pauta porque de ahí también alimentamos matrices de bases de datos que nos permiten generar estadísticas de cumplimiento y eso nos da también un ranking de cuáles son las cuarentenas que menos cumplen, nos sirve para hacer campañas de difusión, no sé, pues y mejorar o reforzar comportamiento. El levantamiento puede ser total o un rechazo parcial o completo. Las causas del rechazo se le avisan al importador, se consignan en la bitácora de la estación y se indica la fecha estimada en la que uno podría volver para evaluar si es que, porque por lo general las prolongaciones se deben o a un tema de enfermedad sanitaria, punto blanco, o dejó de comer. O sea, la idea es prolongar la cuarentena. Ahora, si hay sospechas de enfermedad de alto riesgo, ahí se prolonga porque tenemos que hacer un estudio, hay que tomar muestras, mandar análisis, lo que se demore es lo que complica y retrasa el levantamiento. Bueno, y los levantamientos sí o sí requieren una visita del servicio, ¿ya? O sea, esta visita tiene que ser el mismo día, el día cumplido, el día 15 o posterior, y si es que se hacen visitas de seguimiento pocos días antes, se podríamos levantar de forma remota diferida en caso de que la cuarentena esté bien, funcionando bien, los peces sanos, no hay mortalidad. Y pasan 2 días y ahí nosotros podríamos hacer levantamiento aludiendo a la visita cercana que hicimos. ¿Ya? Ya, ahora, ¿en qué nos fijamos para poder levantar cuarentena? Claramente es condición sanitaria. Nosotros para esto hacemos observaciones en los acuarios, vemos signos en los peces o signos en el agua. El agua también es un factor de ver, a veces se ven burbujas, por exceso de mucus, también se ve sucio el acuario, son cosas que nos ayudan a ver o alertar para hacer seguimientos más a fondo, mortalidades a la vista, también solicitamos que alimenten a los peces para ver si están comiendo, nos basamos en los registros de mortalidad, hacemos necropsia si es necesario, si hay mortalidad fresca, y se realizan muestreos y análisis por sospechas de enfermedad del torrente. También es requisito para levantar cuarentena los registros documentales. Muchas veces quedan pendientes entregas de certificados por retraso en el envío de la documentación o porque el proveedor mandó menos peces, pero no hay ningún respaldo del proveedor. Estos serían facturas corregidas de notas de crédito. Y respecto al funcionamiento, tienen que cumplir con el manual de funcionamiento. Nosotros podríamos prolongar cuarentena si es que hay incumplimientos o muchos incumplimientos o incumplimientos graves. Por ejemplo, el no uso de filtros sanitarios, suciedad en el manejo de mortalidad. O sea, nosotros podemos prolongar cuarentena hasta que el encargado de la estación ordene todo. Por ejemplo, si no podemos contar la mortalidad y no tenemos certeza de que los peces que están ahí son los que deben estar, podemos levantar cuarentena, o sea, prolongar cuarentena. Y eso, para finalizar, les queríamos mostrar o compartir con ustedes los próximos desafíos que tenemos como, como funcionarios de la mesa de ornamentales acá de Pesca, pero en específico a lo que se refiere al control de cuarentena. Uno sería que
la actualización de estos manuales que ya están prontos a salir, que la idea es que sirvan para impulsar actualizaciones normativas que nos permitan mejorar aún más el control de la cuarentena. Eh, También actualizar las actas de fiscalización para aprobar cuarentena, la que tenemos ahora es un poco antigua, entonces creemos que ya hay que actualizarla en base al manual de aprobación. Para las visitas de seguimiento queremos aplicar la misma matriz de riesgo que hacemos para seleccionar y aforar en zona primaria. Queremos para seleccionar cuáles son las cuarentenas que tenemos que sí o sí ir durante la primera semana, los primeros días de importación, para estar como más atentos a signologías de enfermedades. También tenemos el desafío de mejorar la información que registramos del uso de antibióticos, para tender a promover un uso prudente y racional de antibióticos por el tema de la resistencia. Y también nuestra idea es generar protocolos de vigilancia sanitaria. La idea es como que haya un protocolo que indique con qué frecuencia, los métodos de ejecución, con qué foco de vigilancia vamos a trabajar. Entonces, bueno, esos son como preliminares. Estamos como recién tratando de ajustarnos a eso. Así que eso es lo que tenía preparado con respecto al control. Así que Espectacular. le No dejo agradecemos. de Brillante, asombrarme. brillante. Magda, si Sí, querés hacer la pregunta, yo tengo otros comentarios. La pregunta de Julia, del grupo de acuáticos en el chat. bueno, bueno. Dice, ¿se cuarentenan remesas de diferentes países de origen en el mismo predio? Ya la Esta- contestó, me parece. Ah, Eso la, ya la Sí, respondió, por eso. perfecto. una Ah, sí, otra sí, igual. sí, ¿Quieren? sí, a lo mejor puedo profundizar en eso. La contesté, pero así someramente, porque en el fondo eran tantos puntos que uno a veces no profundiza mucho en algunas cosas, porque tiene alguna idea en mente, pero sí se permite. O sea, en principio la idea es que si hay dos salas que estén separadas. Pero si hay una sala lo suficientemente grande y donde la importación de remesas de distintos orígenes permiten aislarlos de buena forma, y la estación de cuarentena está preparada para separar los materiales de uso, separar el trámite de eso se conversa, y a eso nosotros le llamamos unidades de aislamiento. Pero también depende de la persona. Por eso nosotros autorizamos caso a caso. Lo base es que se autoricen en salas independientes, pero si hubiese la necesidad, se puede conversar caso a caso, pero para eso tiene que haber una conversación, y nosotros tenemos que estar seguros que la persona que está manejando ahí tiene las competencias para realizar eso. Y ahí se autorizan dos importaciones al mismo lugar, ¿ya? Porque nosotros también podríamos rechazar una importación porque está ocupada una. bien. Eso. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Levanta la manito o nos escribe. No sé si. Bien, adelante, Argentina. Argentina. ¿Oral o escribimos? No, oral, oral. Dale, Ah, dale. bien. Yo quería consultar si tienen, o sea, qué casos o qué estadísticas o si han tenido no conformidades o hallazgos de no conformidades en cuanto al cumplimiento de los requisitos de importación por alta mortalidad o la detección de alguna enfermedad y cómo actúan frente a ello. Sí, mira, para nosotros, de hecho, el impulso a desarrollar los manuales de aprobación y funcionamiento es precisamente el incumplimiento reiterado de temas de manejo, po, de rótulos de acuario, de órdenes de falencia en el manejo de mortalidades. Bueno, eso con respecto al funcionamiento, porque en el fondo la normativa solamente habla de requisitos para autorizar, pero no es claro con respecto a qué tienen que cumplir para que en el fondo todo funcione, porque no sacan nada con tener un auto deportivo si no te pone el cinturón de seguridad, si no mantiene una velocidad. No sé si me explico, pero en el fondo la pregunta tuya iba como a si tenemos registro. Sí, sí hay registro. Ahora lo que estamos haciendo es como estandarizar cosas, y ahora llevamos un año más o menos donde nosotros vamos indicando cuáles son las no conformidades de los importadores. Entonces, con eso nosotros podemos corregir conductas, y además vamos a tener como estadísticas con respecto no sé, pues, así que podemos solicitar que esta normativa sea como más como
se pueda fiscalizar y nosotros podamos suspender cuarentenas por incumplimiento o alta mortalidad o malos manejos, por ejemplo. Pero eso es un trabajo que estamos haciendo. De momento no está sirviendo como para recopilar información para hacer propuestas de cambio normativo. Ahora, alta mortalidad, tú te refieres también al punto de vista sanitario, por ejemplo, para hacer vigilancia. Claro, las altas mortalidades nosotros, lamentablemente, cuando llegamos y no nos registran, que es una cosa que también tenemos que actualizar en el manual, el tema de las notificaciones. Por lo mismo nosotros tampoco nos podemos dejar estar tranquilos de que, oye, si tiene una mortalidad por sobre el 30% nos tienen que llamar, porque nosotros lo hacemos, pero no está en ninguna parte escrita. Entonces la idea ahora es como pasar, que esté escrita, que sea parte de una norma, y además de eso, como les comentaba, el tema del análisis de riesgo, si hay mucha mortalidad alta de ciertas especies en tal periodo reiterada, nosotros vamos a ir a vigilar, a hacer visitas días 2, 3 de cuarentena para ver qué está pasando. Bien, adelante, Pero Argentina. de momento solo eso. Y la Carla quería complementar. Quería comentar Bien, adelante. algo adicional con respecto a la misma pregunta. Lo que pasa es que, claro, el decreto 72, si ustedes ven, es del año 2011, es bastante antiguo. No se ha actualizado, tiene cosas muy buenas que todavía están vigentes, por supuesto, pero también es bastante amplio. Bueno, siempre las normativas, los decretos son como más bien amplios. Entonces, claro, como indicaba Pablo, tenemos varios desafíos. Iniciamos a trabajar full una mesa ornamentales a partir del fines del año pasado y este año hemos estado trabajando. Y en el fondo la idea, el Decreto Supremo 72 establece condiciones mínimas a requerir. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es ver, que ya estuvimos dándonos unas vueltas ahí con los abogados, que siempre hay que preguntarle a ellos primero, porque después uno se pone a hacer cosas que nos parecen súper entretenidas, pero no son legales. Claro, ellos efectivamente nos indicaron que el decreto establece condiciones mínimas, pero que nosotros podemos, por supuesto, que exigir más condiciones. Entonces, en ese sentido, claro, hay condiciones de establecimiento de cuarentena que son... que estamos trabajando estos manuales y que la idea de nosotros es que después sean reconocidos también por resolución, o sea, que en el fondo no sean solo manuales, sino que estén como legalmente reconocidos. Y lo otro con respecto el que parece que preguntó, disculpa, no me sé el nombre, pero sale mi prima, Julia, el tipo de la Julia. Eh, mm, ahí cuando los certificados o la documentación no corresponde, como igual hay un aviso como comentaba Pablo, hay un aviso de la solicitud de importación, después envían los documentos, entonces documentalmente muchas veces ahí en los chicos en regiones, documentalmente por lo menos administrativamente, ya si hay algo que no cumpla administrativamente, ya ellos de inmediato rechazan la importación. No sé, por ejemplo, han detectado que incorporan especies que no están en la nómina. eh, bueno, y distintas cosas que ellos mismos ven en la verificación documental inicial. Bueno, acá estamos de Argentina, Julia Anguita, que es la responsable del programa de acuáticos, Aldana 25, que también trabaja en el programa, y yo soy Mariela Montorbianesi, que soy de la Dirección de Comercio Exterior Animal, que atendemos todas las especies, Todas. INPO y EXPO, bovinos, equinos, pero nos interesaba, muchas gracias por la charla, muy buena, muy completa, muy clara, y la duda particularmente, además de gracias por la respuesta, era además, cuando ustedes controlan la mortalidad, si investigan a través de pruebas de laboratorio, si han encontrado enfermedades exóticas o han procedido a hacer algo con respecto a eso, si es que sí o que no. Bueno, más que nada, bueno, nosotros exportamos en un 16% por lo que veo en la estadística, y eso nos interesaba, cuánto avanzan en el estudio de esas mortalidades, que entiendo que, como explican, hay un nivel aceptable y luego, obviamente, si encuentran alta mortalidad, cómo proceden, más allá de las fallas de manejo, de la parte sanitaria específicamente.
Sí, ahí, no sé, no, comentar claro, cuando hay aumentos de mortalidades ahí después Pablo me complementa, nosotros no tenemos una vigilancia activa propiamente tal de las cuarentenas, por eso establecemos otras medidas de mitigación como la cuarentena previa y la cuarentena en el país, pero sí, siempre, todos los años tenemos un monto asociado a vigilancia. Entonces ahí Pablo bien indicó como ellos tienen como una matriz de riesgo que incorporan varios elementos y como siempre los recursos son limitados, la vigilancia es súper como dirigida y muy también a lo que pueda ser de riesgo. Claro. Ahí Pablo me puede como complementar. Sí, sí. Claro, nosotros, como el foco son las enfermedades de alto riesgo, y ahí está todo la preocupación del país, nosotros cuando hay signologías que den cuenta de una mortalidad, o no necesariamente mortalidad, a la necropsia, algo que sea consistente con alguna de las enfermedades de alto riesgo que tenemos listadas, que tenemos una ficha en nuestra página web donde podemos ver como las signologías que podían potencialmente ser de la enfermedad, nosotros avisamos, nosotros tomamos muestras, hablamos con el nivel central y por lo general siempre hay un bolsón de dinero y se manda al laboratorio de referencia. No son muchas veces en el año porque por lo general las mortalidades eh, o son sin causa aparente o están muy asociados a estrés de transporte. El Por manejo. eso para nosotros es clave el tema de las estadísticas. Nosotros tenemos como un registro de la mortalidad, casi toda se concentra en las primeras semanas. Cuando hay mortalidad en los últimos días, para nosotros alerta, nosotros vamos, podemos hacer necropsia, si vemos que también puede haber un evento, por ejemplo, si hay un evento de corte de luz, hay una especie que se vea más afectada porque requería más oxígeno. Nosotros en esos casos decimos ya, bueno, que la mortalidad puede estar asociada a esa, prolongamos cuarentena y vemos que los peces retoman, vuelven a comer y se sanan, por así decirlo, levantamos cuarentena. Entonces, ahora cuando y el foco son especies susceptibles, hay enfermedades, son especies susceptibles que tienen mortalidad constante y sin causa aparente y mueren y nosotros no tenemos, también es una alerta. En esos casos también se toman muestras. eh, y eso, pues, o sea, es súper focalizado a las enfermedades de alto riesgo, de momento. Ahora, mejorar nuestras capacidades para detección de enfermedades prevalentes también sería un foco para nosotros también diferenciar qué es una cosa y qué es otra, también para optimizar el tema de costo, toma de muestras. Y eso, pues, Claro. sería como eso el trabajo, básicamente. Como dice Para todos Carla, los que están acá. claro, como Sí, dice Carla, hay medidas de mitigación. de Nosotros pedimos mitigación. cuarentena en origen, entonces ahí nosotros, con ese tiempo, nosotros nos vamos como eh, teniendo la tranquilidad de que si pasaron 30, 40 días desde que empezó la observación y no hay signos de enfermedad de alto riesgo, podríamos ir levantando. Sí, ahí complementar que, claro, cuando ya prolongan cuarentena y en realidad hay una mortalidad que es inexplicada y hay como alguna sospecha, esas muestras que son tomadas son enviadas a nuestro laboratorio de referencia de enfermedades exóticas. Entonces ahí, bueno, el doc que dirige el laboratorio tiene también harta experiencia, de hecho le encanta que le enviemos muestras, lo pasa súper bien, agarra sus lupas y hace ahí sus necropsias y todo. Porque a veces, claro, nosotros mandamos los peces enteros o bien los peces enteros vivos, digamos, en bolsita, o bien otras veces mandamos los chiquillos ahí, también tienen experiencia y toman las muestras, pero es un temón igual tomar muestras en especies ornamentales porque Claro. hay que tener ahí buen ojo. Entonces, claro, ahí los envían al laboratorio de Buena referencia. vista, Claro, en caso que buena haya vista, una nosotros. infección, sí, efectivamente ahí nosotros, como esto es es como entre comillas, frontera, prefrontera, frontera, nosotros igual, esto ya no pasa al país, o sea, si hay alguna detección, esto tiene que ser eliminado en la misma cuarentena, así lo establece nuestra resolución de investigación, el programa sanitario general de sospecha de enfermedades. Nosotros ahí tomamos la acción de si tenemos una detección en cuarentena,
esos peces son, lamentablemente, porque ahí lloriqueamos todos, lloramos por los pasillos, pero lamentablemente hay un bien mayor y nosotros notificamos a la autoridad competente de esto, Claro. también solicitamos ahí una investigación con respecto de esta detección y acá también, bueno, como les decía, estos peces ya no pueden ingresar al país desde las cuarentenas, o sea, no pueden ser dispuestos para la venta ni llevados a ningún otro lugar. Claro. Bueno, y el último caso, para contestar bien a la pregunta, de todos los muestreos, que no son todos los años, la verdad, cuando hay sospecha de enfermedad de alto riesgo, han dado negativos, salvo la última que se hizo como un trabajo del IFOP de vigilancia, Carla, del genogrupo del megalocitovirus y SKNB, que dio Ah, positivo y ahí tuvimos que trabajar sobre, se hizo, bueno, sacrificio de la especie en cuarentena, limpieza y desinfección de la cuarentena y notificación a la OMSA. Eso, bueno, claro. la Carla puede hablar más de eso, pero respecto al en terreno, nosotros hicimos eso, como las Claro. cuarentenas, investigación epidemiológica, sacrificio de peces y, y limpieza y desinfección. Senasa sigue con alguna Una preguntita manita por ahí. levantada. Sí, gracias. ¿Alguien más? No sé, estábamos No, muy no, mal. dale adelante, adelante. No, Aproveche. simplemente preguntar, hablaron de 17 establecimientos de cuarentena en todo el país y únicamente están importando ornamentales, no hay importación de otras especies de peces vivos ni de material genético, entiendo, y preguntarles si cuando ingresó ISA, perdón, al país no había centros de cuarentena. Sí, contesto yo y después, Carla, tú. Sí, mira, respecto a la última pregunta, cuando para el brote de virus ISA, si habían cuarentena de peces ornamentales, era otra la figura de todas formas. Eh, se autorizaban, bueno, se actualizó el reglamento, creo, Carla, ese es del 2011, y el virus ISA llegó el 2007, pero sí existía la figura de autorización y la importación de especies ornamentales. Ahora, la gran sospecha del ingreso de la enfermedad era más que nada por tema de ovas. Eso fue como la última conclusión de ovas porque en esa época se importaba mucha ova, porque no había mucha reproducción de salmónido en Chile, y todo se basaba en importaciones regulares mensuales de ovas desde Islandia, Noruega, Dinamarca, ya para abastecer ahora desde el brote de virus ISA, la industria cambió, empezaron a tener pisciculturas con reproductores y la importación de ova al día de hoy es nula, claro, es casi cero. Son pocas las veces que llegan ova. Y la primera pregunta se me fue. Ah, el primer tema de las cuarentenas, parece que No el número de eso, más que cuarentenas. nada era saber si Ah, en el momento que ingresaron esas ovas no se cuarentenaron. O sea que ahora solo ingresan ornamentales y que en su momento cuando ingresaron ovas no se realizó cuarentena. claro, Sí. claro, de lo que hablamos ahora es de especies ornamentales, que es la figura de cuarentenaria. Ahora, cuando llega a un centro de cultivo, el centro de cultivo es podría decirse como el destino final, y no hay cuarentena en ese caso, Carla, creo, ¿no? O sea, se hace la cuarentena en el mismo centro de cultivo donde tienen un área específica de la cuarentena y ahí se hace la cuarentena en el mismo centro de cultivo donde llegan las ovas. Las ovas son nuevamente desinfectadas de acuerdo al capítulo, no recuerdo el número de la OMSA. Ahí se establecen como otras medidas de mitigación y además del seguimiento. Ahí sí se realiza la vigilancia activa de esas ovas que ingresan al país. Actualmente, si no me equivoco, del 2021 que no tenemos ingresos de ovas y tenemos solamente un país autorizado, que es Islandia, del compartimento de Benchmark Genetic Iceland. Es el único que tenemos autorizados actualmente. Claro, y como indica Pablo, en la época del virus ISA, teníamos, ingresaban de muchos países, o sea, y una gran cantidad de ovas. La estadística para atrás es impresionante. Justamente el otro día la estuve revisando. Y claro, después del virus ISA se estableció este reglamento del decreto 72
que como decía, a pesar de que nos critiquen que a veces somos un poco Exigente. prevencionistas, eh, nos ha permitido justamente mantener este estatus que hasta hoy en día en el servicio. Entonces, claro, en No, y esa además época, están bajo el nivel adecuado de protección que todo país exacto. tiene derecho, ¿no? Claro. Exacto, entonces finalmente, claro, antes se importaban de muchos lugares y bueno, ahí, eso, parece que Osvaldo quería hablar, ¿quiere hablar? No, está ahí. Sí, yo Sí, creo. yo quería aprovechar de complementar un poco, claro. O sea, el virus ISA para nosotros significó un cambio de modelo productivo, sanitario, normativo Claro, complejo. Como bien decía Pablo y Carla, en ese momento la normativa respecto a las importaciones de OAS, que es otro camino distinto a las especies ornamentales, era mucho más laxo a lo que tenemos. Se modificó el decreto supremo 72 respecto de las importaciones, que es una parte de todo este cambio estratégico y productivo eh, que hizo que nosotros como país nos pudiéramos levantar muy rápido de lo que es la crisis de ISA. Ujú. claro. Como señalaba Carla, tenemos solamente un país, no país, sino que un solo compartimento dentro de un país autorizado, que es el compartimento de Benchmark. Sin embargo, no tenemos importaciones de OVA desde el 2021. Y en caso de, claro, se sigue el camino que señalaba Carla con la cuarentena en la piscicultura de destino, donde se genera la desinfección de OVA según lo que recomienda la OMSA. En el caso de las OVAs importadas, siempre en presencia de un funcionario de Sarnapesca, Claro. quien verifica esa desinfección se haga de la manera correcta y verifica también que las cajas, el embalaje primario, secundario, también sea destruido y desinfectado previo a su destino final. Ujú. Es parte de los procedimientos que Ujú. tenemos. Ujú. Ahora, todo esto es tan maravilloso. Yo no logro salir del asombro, ¿no? Porque qué cantidad de datos, como decía Pablo hoy, él se capacitó en el manejo de datos, porque vos podés tener y recolectar muchos datos, pero si después no lo sabes manejar, cómo armar las matrices de riesgo, cómo mitigás el riesgo, ¿no? Es increíble porque además, claro, nosotros estamos acostumbrados más a animales grandes, Mm. como pueden ver, y si bien se maneja también y se hacen evaluaciones de riesgo, es bien diferente, por obvias razones. Pero la verdad que es algo fascinada, no sé los demás, pero es mucha información y muy esencial, ¿no? Para todo esto de acuáticos. ¿Hay alguna pregunta más? Porque ya vamos como Una hora hora y y media, media. exacto. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Sí, No, será no. interesante. No, y Pesca, unos genios, la verdad que siempre van a ser los referentes y vamos a estar súper agradecidos. Bueno, hay Argentina, sí, así. Pero claro, el CBP, el resto de los países del CBP, como vamos remando de a poquito, ¿no? Soledad también, ahí que está de Uruguay. Nada, en Uruguay también tenemos mucho que aprender todavía, ¿verdad, Sole? Bueno, no sé si alguien Si no quiere hay decir más algo más. preguntas, Yo quería sí, decir unas Osvaldo, sí, palabras. adelante. Sí, primero que todo, agradecer y felicitar a Carla y Pablo. Ujú. Por una excelente presentación que hicieron, muy Excelente. ilustrativa. Sí, sí. Vi de acá en la oficina cómo la Carla trabajaba con Pablo, todo el esfuerzo y el talento que le pusieron para hacer esta gran presentación, así que mis felicitaciones a los dos. Totalmente. Eh, Gran trabajo hicieron, son nuestros referentes en este tema. Junto con el equipo que complementa Camila y María José, que están conectadas también. Y eh, agradecer, Gabriela, en tu nombre también al CDP por la organización, por el espacio y por Y a supuesto, Magda. y a Magda Magdalena también. también por el No, espacio y por supuesto que súper disponible para lo que requieran. O sea, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de la importación de OVAs y el virus ISA, nosotros Mm, podemos presentarles nuestra estrategia de control de virus ISA, no tenemos casos desde el 2023, tenemos mucho wow. menos casos que nuestros principales competidores, por ejemplo, como es Noruega. Y por supuesto que el uso de fármacos o los distintos programas de vigilancia que tenemos en el país, súper disponibles, nos coordinamos y les preparamos una presentación Ah, al los vamos a público. estar molestando si se claramente, ofrece así, claramente, claro. claramente. No, no, unos genios, la Por verdad, favor. Carla, Paula, Osvaldo y a todo el equipo de Zona Pesca, súper agradecidos desde el CBP. Y es cuestión de seguir trabajando.
O sea, el grupo de acuáticos es bastante nuevo, ya tiene unos años, pero es bastante nuevo y sigue trabajando gracias a los referentes como Chile, como Brasil, decían hoy, y bueno, es la idea. Así que muchísimas gracias y nada, a todos los presentes, ni que hablar. Muchas gracias. Marga, no Exactamente. sé si querés. No, muchas gracias y las presentaciones van a ser subidas a nuestra página web. El video va a estar en la plataforma de YouTube si quieren repasar algún dato o la pregunta y les quedó alguna duda. Así que para todos va a estar disponible y si lo quieren compartir también. Ahí desde Muchísimas Paraguay están gracias. Sí, agradeciendo. están agradeciendo a Andrea. Gracias a todos y bueno, nos vemos a la próxima, que será seguramente el año que viene. Gracias a todos. Chao, Que estén chao. muy bien. Chao, Que chao. pasen